¿Cómo estáis? Muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches, si recuperáis este enlace en cualquier otro momento, que no sea ahora, donde estamos en riguroso directo, arrancando semana con Generación Euro, lunes 12 de mayo, 9 de la mañana, convulsionados, aún convulsos, otra palabra que nos encanta en español o castellano, como lo prefiráis, convulsos, por los resultados que hemos conocido hace unas horas de esas elecciones autonómicas catalanas. Gracias, por cierto, por habernos dispensado con esa magnífica audiencia, como siempre hacéis en nuestro especial Elecciones, que tuve el honor de conducir con Alfonso Rojo, con Josué Cárdenas y con tantos y tantos extraordinarios invitados, con Pepe Rossinyol, con Mario Garcés, con Pilar Castellanos y con, bueno, pues con Ángela Ribes, con Óscar Uceda, con Teresa Freixes, con un montón de... No me quiero dejar a nadie, por eso no voy a seguir, porque si no, pues estaría un rato y me comería la mitad del tiempo de Generación Euro. Gracias también a todos ellos por habernos acompañado anoche en una noche electoral que sin duda será histórica y que marcará el devenir en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses, sin duda, no solamente porque será un punto de inflexión, uno más. Estamos aquí cada 2 o 3 meses vivimos un punto de inflexión nuevo. Se ríe Riera, que lo voy a presentar enseguida, porque es así no solamente para la política en Cataluña, sino también para el conjunto de la política española. Vamos a darnos, como os digo, unos minutos de sosiego y vamos a hablar de economía, porque luego a partir de las 10, desde hoy, como ya os vine anunciando la semana pasada, arrancamos, vamos a innovar, esperemos no resentirnos en visitas, aunque muchos de vosotros, la práctica totalidad, más del 80%, nos consta, porque las estadísticas de YouTube no mienten, que luego nos vais recuperando en las horas sucesivas o incluso en días sucesivos. Yo conozco muchos seguidores, muchos de vosotros que me decís, y gentes también de nuestro entorno que recuperan incluso los programas, pues en los fines de semana, ¿no? Cuando tienen tiempo y les gusta ver la entrevista, pues no sé, iba a dar nombres con este o con el otro, tal, ¿no? Pues gracias a todos vosotros y, como os digo, desde hoy, a partir de las 10, ya no es a las 6, a partir de las 10 de la mañana, en riguroso directo a la retaguardia. Don José Ramón Riera, buenos y felices. Muy buenos días. Sí, yo creo que dejamos las elecciones catalanas. Vamos a dejarlas a un lado porque y nos vamos directamente a algo que creo que es muy importante. Vamos a ver. El otro día, el viernes, publiqué algo que creo que es importante que comentemos en este programa. ¿Cocina el INE los datos como los cocina el CIS de Tezanos? ¿Qué me dice usted? Bueno, vamos a verlo. Yo voy a ver qué opinión tienes tú cuando te haya contado todo lo que te quiero contar. Usted y Daniel Lacalle y Julián Salcedo, 3 economistas ilustres de todos cuantos pasan por aquí, me han hablado en muchas ocasiones de la diferencia que existe entre este INE que lidera doña Elena Manzanera, creo que es Elena Manzanera, ¿no? Efectivamente. Tengo el gusto, le enviamos un abrazo, y el INE de hace unos años que pilotaba, pues ustedes me lo dicen, no sé si se puede decir el mejor, pero sin duda uno de los más insignes economistas, no solamente de España, sino de todos los países de nuestro entorno, que es Gregorio Izquierdo, al que tuve el placer, creo que compartimos un grupo de WhatsApp común, que lidera nuestro común amigo Salcedo, pero que personalmente pues tuve oportunidad de saludar en alguna ocasión, gracias a los buenos oficios tanto de Daniel Lacalle como de María Blanco, que existe una gran diferencia entre una etapa y otra. Vamos a ver. ¿Será porque manipular suena muy fuerte, porque cocinan los datos en favor del gobierno sanchista? Vamos a ver, es decir, el INE se ha caracterizado desde toda su historia por ser un organismo, una institución independiente de todos los gobiernos y siempre facilitar los datos, es decir, le gustasen a los ministros económicos o no le gustasen a los ministros económicos. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí conviene que hagamos un pequeño repaso de lo que ha pasado. La señora Calviño se coge un rebote monumental con la bajada que publica el Instituto Nacional de Estadística del 11,4% de la caída del Producto Interior Bruto, y además le critica enormemente porque solo publica que se ha recuperado la economía un 5,5%. Entonces, como el presidente en aquellos momentos decide sostener, ya porque cree los datos que publica su organización, es primero cesado con, no nocturnidad, pero sí con alevosía, porque le cesan el 1 de agosto cuando estamos todos de vacaciones en este país, y coloca a otra persona, Elena Manzanera,
de la cuerda de la ministra de Economía. ¿Qué pasa desde entonces? Bueno, pues llega Elena Manzanera al INE y de pronto hace una revisión de los 3 últimos años, 2020, 2021 y 2022, en los cuales nos dice que el 2020 ha subido, el decrecimiento fue un 0,1% menos, y en el 2021 y 2022, que no le corresponde en absoluto hacer ningún tipo de revisión, nos comunica que el PIB sube un 1,3%, y qué casualidad que llegamos al PIB del 2019 exactamente hasta con las centésimas. Hombre, eso suena muy raro, primero innecesario. Conviene aclarar que un 0,1, una décima de crecimiento, ¿estamos hablando de 1.000 millones? Estamos hablando un 1%, estamos hablando de sobre 1.500.000 y pico millones de 15.000 millones, ¿no? Sí, pues por eso digo, 1.500 millones. Sí, efectivamente. Irene, ¿ves? No necesitamos la calculadora del teléfono móvil. El tema es muy serio, ¿no? Porque se hacen unas revisiones del 2021 y del 2022 en el cual no creemos absolutamente nadie necesario, pero bueno, ahí se queda. Tampoco podemos hacer mucho más, pero es que no contenta y satisfecha con eso, recibe un mensaje muy claro. Hemos tenido una inflación en el 2022 demasiado alta. ¿Qué puedes hacer, Elena? Pues, hombre, ¿qué hace Elena? Pues primero, ¿dónde tenemos el problema de la inflación? En los alimentos. ¿Dónde tenemos el problema de la inflación en el 2022? En la energía. ¿Qué se le ocurre que puedo hacer? Cambio los pesos de ponderación. Bajar la ponderación, claro. Efectivamente. ¿Qué más da? Sí, entonces bajo 5 puntos, nada más y nada menos, sobre los 100, bajo 5 puntos. Claro. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Pues anda, pues fíjate, pues que la inflación empieza a bajar. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque además en el índice energético lo recalcula, hace un cálculo completamente diferente y salen durante todo el 2023 índices negativos, es decir, o sea, decrecimientos del IPC. Y así llegamos a final del año con un 3,2. Yo he publicado algún análisis en el cual, si se hubiese recalculado más o menos, es decir, con los antiguos sistemas de ponderación, podríamos estar en un 7% de inflación y no en un 3,2. ¿Qué sucede? Donde las dan las toman. Es decir, en 2023 fue mucho mejor, pero en estos momentos, en 2024, estás quitando datos de series acumuladas en negativo en el tema energético y metiéndolos en positivo, con lo cual se te está disparando la inflación. Esto pasa por meter manita en la cocina. ¿Cocinaron? Sí cocinaron, en el IPC lo cocinaron. Vamos al Producto Interior Bruto que tenemos en estos momentos. Nos dicen que hemos crecido un 0,7% cuando todos los indicadores de coyuntura nos decían que era muy difícil que creciésemos esa cifra. Exportaciones que bajaban, consumo privado que estaba bajando. Todo parecía indicar que esto no era posible. Y nos dicen pues que crecemos un 0,7. ¿Qué sucede cuando tú publicas unos datos? Es que detrás van saliendo tablas de otra serie de información y bueno, pues yo lo que he hecho, ni más ni menos, es decir, vamos a comprobar que lo que nos dicen es cierto. Anda, la agricultura ha crecido un 2,5, pues ha crecido un 2,5. Anda, la industria ha crecido un 1,6. Anda, pues ha crecido un 1,6. La construcción crece un 1,1. Bueno, pues crece un 1,1. Anda, los servicios, todos los servicios crecen un 1,6. Anda, pues crecen un 1,6. Pues qué bien, pues estupendo. Y me voy y digo, bueno, ahora vamos a mirar, para producir todo este valor, cuántas horas hemos trabajado y las vamos a comparar con el trimestre anterior, que es lo que hemos hecho con la agricultura, con la industria, con la construcción y con los servicios. Comparar el crecimiento y nos sale el 0,7. ¡Qué casualidad! Anda, en la agricultura crecemos el valor generado en un 2,5, pero trabajando un 2% menos. ¡Ay, milagro! Es decir, trabajando menos, producimos más. A lo mejor es en la agricultura. ¿Qué piensas? Vamos a ver qué pasa en la industria. En la industria crecemos un 1,6, anda, y decrecemos en horas trabajadas un 1,1. Pues qué extraño, ¿no? Es decir, en todos los sectores económicos de este país, en la mayoría, estamos
que estamos generando más valor, más ingresos, más producción, o sea, en definitiva, más Producto Interior Bruto, lo estamos haciendo con menos horas trabajadas. Entonces, hombre, vamos a ver. Si esto es así, sí, hagamos el milagro de Canal. Multipliquemos, convertamos en agua, sí, convertámosela en vino. Es decir, a partir de ahora, trabajemos menos para producir más. ¿No? Es decir, digamos a los agricultores... Sospecho que no va a funcionar. ¿Sospechas? Me da la impresión. A mí también. Sí, ¿no? A mí también. Yo también un poco de sentido común, ¿no? Yo también sospecho. No hace falta cambiar modelos estadísticos complejísimos o aplicar sistemas econométricos para compararnos con otras economías. No sé, es un poco de sentido común. Vamos a ver, es muy difícil que una economía como la española, cuando todas las economías europeas, todas las grandes economías europeas están en parón, es decir, en donde Alemania ha crecido un 0,1, donde Francia ha crecido un 0,1%, España vaya y crezca 6 veces más, 7 veces más de lo que crece la economía alemana y la economía francesa. Esto es muy raro. A lo mejor podríamos crecer porque nosotros es cierto que tenemos una cosa que nos está ayudando mucho, que es el turismo, y el turismo ha generado 22.000 millones de euros de ingresos, es decir, que es un 27% más que el primer trimestre del año pasado. Pero también es cierto que en las exportaciones de productos hemos decrecido. También es cierto que en la producción industrial hemos decrecido. El dato del índice de producción industrial publicado el otro día por el Instituto Nacional de Estadística decrece un 3,5% en el primer trimestre comparado con el primer trimestre del año pasado. Si el índice de producción industrial que calcula el INE dice que decrecemos en el primer trimestre, ¿cómo puede estar creciendo el sector industrial en valor agregado un 1,6%? Entonces, a mi pregunta, ahora, después de lo que te he contado, ¿cocinan datos en el INE? Cocinan datos en el INE. Me ha convencido el profesor Riera, digo, y sigo pensando en voz alta. Y lo que nos ha explicado el profesor Riera, que es crystal clear, no hace falta ser economista ni estadístico para entenderlo, pues claro, los señores de Bruselas, que tienen técnicos de una altísima cualificación, pues hombre, sacarán unas conclusiones parecidas a las suyas. Lo digo porque Bruselas es una máquina, aparte de legislar sobre más de la mitad de las cosas de forma inútil, pero hay que justificar los faraónicos sueldos que cobran. Bruselas son unos señores que piden datos continuamente. ¿Por qué? Porque nos dan dinero. ¿Por qué nos dan dinero? Bueno, pues porque nos han tocado 140 y tantos mil millones en el gordo de la primitiva que estamos malgastando, que no sabemos ni qué hacer con ellos. Esto es como el hijo tonto al que le sigues dando 500 euros todos los fines de semana y los malgasta y con lo que le queda, porque no lo termina, no sabe lo que hacer. Ellos ven estos datos. ¿Somos creíbles? Vamos a ver, el gran problema que tiene Bruselas y que tienen todas las grandes, es decir, agencias de estadística, es que ellos proceden a la revisión de estos datos mucho tiempo después de publicarla. Es decir, ¿qué es lo que hace? El Instituto Nacional de Estadística ya ha mandado estos datos, el francés ya ha mandado estos datos, el inglés, el italiano, todos en la zona euro ya han mandado estos datos. ¿Y qué hace primero Eurostat? Coge y los mete. ¿Cuándo empieza a revisar? Cuando empieza a tener tiempo. Es posible, y yo creo que llegará el día en que alguien en Eurostat levantará la mano y dirá, oiga, que no me cuadra, oiga, que no puede ser, oiga, que aquí esto no funciona. Pero claro, esto no es inmediato. Ten en cuenta que una agencia estadística como Eurostat, con un número importante de trabajadores, no está para fiscalizar 100% a los institutos estadísticos de cada país, que se suponen que hacen correctamente su trabajo. Y ese es el tema. Es decir, aquí el gran problema es que yo lo he encontrado porque me he ido a buscarlo, o sea, porque digo, no me lo creo, y como no me lo creo, tengo que ir a ver dónde encuentro el error. Y lo he encontrado en las horas trabajadas. No te he hablado. ¿Sí? Y por supuesto, en el empleo. Sí, claro, tenemos 0,3% menos de horas trabajadas y tenemos 0,3% menos de empleo en el primer trimestre. Anda, qué casualidad. Ocupados hay 20 millones
al final del primer trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística, y nos cuentan milongas de que hay 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Es cierto, hay 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero esos 21 millones son 20 millones trabajando, tipos, es decir, que entran y salen en un mismo mes, porque están una semana trabajando, salen, vuelven a entrar, y esos son más afiliados. Es decir, cada vez que te hacen un alta, te cuentan como alta de afiliado, pero resulta que trabajando, ocupados, hay 20 millones de verdad, que es lo que coincide con la encuesta de población activa de la ocupación real en nuestro país. Entonces, es que es muy difícil creer que bajando el empleo un 0,3, bajando las horas trabajadas un 0,3, el Producto Interior Bruto pueda sufrir el milagro de transformarse del agua en vino, o de multiplicarse 5 panes en panes para 5.000 personas, o 5 peces en peces para 5.000 personas. Entonces, este es el gran problema. Es decir, la preocupación está en que todo el mundo sabe que Tezanos cocina. ¿Alguien duda? No. Todo el mundo, ya todo el mundo. Él ni siquiera lo niega, lo que pasa es que lo justifica. Claro, bueno, pues para él es un síntoma de profesionalidad y de excelencia, de valor añadido a lo que él hace. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Elena Manzanera, añadiéndole valor. Añadiéndole, sí, pero si el bacalao está o la carne está que en fin, te la cuajan de especias porque está justo en el punto 5 minutos antes de dices, es que se va a pudrir, ¿no? Pues a lo mejor ocurre eso. Elena Manzanera le añade valor, ha pasado de 0,3, 0,2, 0,35 de PIB real a un 0,7, le añade valor. Sí, hay que valer para esto. Estos tíos, hombre, claro que hay que valer y tenerla de cemento armado, estos tíos mienten hasta durmiendo. Yo personalmente, fíjate, nunca pensé que esto podría verlo en el Instituto Nacional de Estadística, pero es que por otro lado tienen acongojados a los estadísticos, que es que no pueden mandar a galeras en cualquier momento a hacer encuestas, es decir, que es que serán funcionarios, no los podrán echar, pero vamos, lo pueden mandar a hacer una encuestita por ahí, es decir, del tipo que te dé la gana. Entonces, claro, esto es muy duro, porque esto cambiará, vendrá otro nuevo presidente, y el nuevo presidente pues tendrá que decir, venga, vamos a ver, vamos a revisar esto. Pero ¿sabes el efecto que puede producir? Es que de pronto revisemos a la baja resultados publicados y nos encontremos con que de pronto la deuda se nos dispara sobre el PIB, y todas las consecuencias que ello tiene sobre déficits publicados, sobre deudas sobre el PIB, es que las consecuencias son de tal tamaño y de tal calibre que son difíciles de valorar en estos momentos. Es decir, yo creo que ni siquiera un nuevo presidente del Instituto Nacional de Estadística se atreverá a echar hacia atrás cosas, porque el riesgo de recálculo general puede provocar un síndrome de pánico. Eso sería posible técnicamente, sí, claro, y políticamente, hacer un recálculo general. Se podría hacer. Se perdería mucha credibilidad. Claro. El problema es que merece la pena hacerlo. Vamos a ver, si yo fuese Milei, vamos, le daba una patada a esta organización enterita y lo recalculaba todo. ¿Por qué? Porque es sano. Pero como Milei solo hay uno y está en Argentina, yo no creo que los políticos españoles actuales quieran ni tengan valor de hacerlo. ¿Sabe por qué? Voy a hacer una valoración política por sectarios y por inútiles, por las dos cosas, porque solamente de sectarios y de inútiles puede calificarse a tipos, y no quiero ya volver otra vez a la polémica que ya tiene muchos días, a tipos como Oscar Bridge, cuando dicen que consume no sé qué sustancias y tal, dices, pero límpiate la boca antes de hablar de un sabio económico, tío, que ha llegado a ser jefe del Estado de una nación amiga y hermana, y entonces ojalá tuviéramos un Milei, pero para esto como para todo. Pero fíjate que ha conseguido algo que nadie podía pensar, y es que en 4 meses ha revalorizado un 25% el peso sobre el dólar. Claro. ¿Por qué? Porque los mercados están diciendo, oiga, no, este tipo lo está haciendo bien. Porque ha inyectado confianza. Este tipo lo está haciendo bien, yo quiero pesos.
Y entonces han empezado a comprar pesos, claro, al empezar a comprar pesos, pides pesos, demandas pesos. Y entonces la gente que tiene pesos los empieza a vender, pero dice, hombre, si hoy los vendo a 1 y mañana puedo vender a 1,5 y luego a 1,10 y a 1,15, pues empiezo a venderlos. Voy a hacer de abogado del diablo. De abogado del diablo es, aquí sabe el respetable que somos de los mayores fans de Milei, pero esa especulación sobre la divisa no puede ser peligrosa, y entiéndaseme, es decir, que de la noche a la mañana... Primero, no es una especulación, es decir, que los mercados han reconocido que el valor del peso estaba infravalorado, la divisa estaba en su infravalorado valor con respecto a la situación que tenía del dólar, y sigue infravalorado, o sea que todavía puede recuperar más terreno. Y simplemente es un ajuste económico, primero, que beneficia enormemente al país. ¿Por qué? Porque a la hora de pagar la deuda y los intereses hay que pagarlo en dólares. Claro. Si el dólar, si tengo con pesos, tengo más dólares, pues me es más fácil pagar. Pero la gran importancia que tiene es que los mercados han visto que, hombre, ya lo tiene, o sea, en 3 meses sin déficit, está pegándole bofetones a lo que es decir, el gasto público, pero venga, por aquí, ¿no hay plata? Pues no hay plata, fuera esto, fuera esto, fuera esto y fuera esto. Y claro, está cumpliendo todo lo que puede y le deja el Congreso de Argentina de todo su plan. Pero es que no se corta, es que no hay una puñetera tarjeta de crédito para ningún político. Si quieres comer, te lo pagas de tu bolsillo, y si quieres beber, te lo pagas de tu bolsillo, y si quieres gambas, te las compras tú. Y ya has entendido el mensajito, ¿no? Es decir, he entendido el mensaje perfectamente. Vamos a cerrar con una humorada y le envío un abrazo a los compañeros de OK Diario. Estuve hace unos días con Vicente Gil en La Antorcha, compañero de OK Diario, justamente el día en el que, o el día posterior al que OK Diario había sacado una información sobre la pasta que habían presupuestado, ¿no?, que se habían gastado el Ministerio de Trabajo en comprar cervezas. Creo que eran 41 cajas de barriles de cerveza, una puñetera salvajada, en comprar marisco, langostinos, etcétera. 4.200.000, sí. Y además sin ningún control y tal, para la cafetería del Ministerio, donde por lo visto muy poca gente come, que yo era otro dato que desconocía. Hay cafeterías de empresa, o de ministerios en este caso, que son maravillosas, y otras que no, con lo cual yo lancé el otro día desde la Antorcha de OK, lancé un mensaje, pocas bromas, que yo no ironizo con esto. Hay gente que lo está pasando muy mal, y las colas del hambre, que estos miserables siguen sin enseñarlas en las televisiones públicas, siguen existiendo y crecen. Y yo les decía a quien pudiera oírme, les decía, id a comer al Ministerio de Trabajo, hombre, que además allí nos va a controlar ni San Pito Pato, ni os va a pedir el carnet ni nada, id a comer allí langostinos, os tomáis 2 cervezas en la comida, a las 5 de la tarde cuando estéis hartos, os levantáis, os vais, y a otra cosa. Qué gente. Entonces, cuando tienes un tipo que es jefe de Estado y está haciendo ese tipo de cosas, es decir, los mercados que ven que lo está haciendo bien, ¿y qué hacen? Pues, ¿cuál es la manera de reconocer? Pues como lo han hecho, ¿sí? No mandándole cartitas de felicitaciones ni haciendo discursos, simplemente diciendo, quiero pesos. Han ido comprando pesos y hoy el peso tiene un valor 25% más de lo que tenía con respecto al dólar hace de cuando estaba Alberto Fernández y la señora Kirchner de vicepresidente. Entonces, bueno, pues poco a poco. Y esto... nosotros también algún día tendremos que hacer cosas de ese estilo porque nuestro gasto público está insoportable. Es insoportable. Don José Ramón Riera, un sabio, y yo pues no puedo más que tomar apuntes y aprender. Un siervo, un amigo, un servidor, un esclavo, si el gobierno lo permite. Sí, señor. ¿Está usted en cuántos suscriptores? 10.000. Hemos ya pasado los 10.000. Hemos pasado el 1.000.000 de visualizaciones. El 1.000.000 de visualizaciones. Qué bueno, sí, esto da gusto ver. Bueno. Y además, estoy lanzando un nuevo canal, Rumbo Empresarial, para temas pura y exclusivamente profesionales en el entorno. ¿Y qué vas a tocar? ¿Exclusivamente profesionales? ¿Qué ámbitos? Sí, por ejemplo, vamos a hablar mucho de las subvenciones que hay en Bruselas, para las empresas, pequeñas y medianas empresas españolas, que nadie las conoce, que casi nadie va por ellas. Vamos a ir explicando cómo se puede hacer, qué tienen que hacer las pymes españolas. Ajá. Y luego vamos a hablar de varios temas, es decir,
decir, en general, de temas de management, temas digamos, de cultura empresarial, sobre todo para aquellos empresarios pequeños que tienen pocos recursos, cómo conseguir, es decir, tener un director financiero temporal en una empresa que tiene 8 trabajadores, o un director comercial, o un director de marketing. Vamos a explicarles que existen fórmulas en las cuales, es decir, pueden beneficiarse de mucha gente madura, con más de 50 años, con más de 30 años de experiencia, a las cuales se puede acudir para que con muy poquito tiempo les ayuden a implantar prácticas buenas, es decir, que les ayuden a mejorar todo su esquema empresarial. Hay que ayudar. La pyme española, el 90% tiene menos de 10 empleados. Ahí tenemos que ayudarla a profesionalizarse. Y ese es uno de mis objetivos, ayudarla a profesionalizarse. ¿Cómo se llama su segundo canal? Rumbo Empresarial. Rumbo Empresarial. Y no olvidéis, si no lo habéis hecho todavía, cosa que me extrañaría muchísimo y no os perdonaríamos nunca, suscribiros a Si el Gobierno lo permite. ¿Por qué? Porque no cuesta dinero. Veis los vídeos y las píldoras 3, 4 diarias. Pero no es una máquina de producir. 2 diarias. A mí me las envía todas las mañanas, le dais a la campanita, le dais un like, o aquí también le dais un like, y bueno, pues tendréis la información económica de la mejor calidad. Don José Ramón Riera, un gusto como siempre. Un placer, don Eurico. Un placer, y hasta la semana que viene. No os vayáis, en unos minutos arrancamos, hoy lunes 12 de mayo, en directo La Retaguardia. Hasta ahora mismo.